Mi historia paranormal 12. Siempre he sido un firme escéptico. Mi formación en ingeniería de materiales y mi inclinación hacia el pensamiento lógico y científico me han llevado a descartar cualquier tipo de fenómeno paranormal como simple superstición. Así que cuando acepté la oferta para supervisar la restauración de una antigua cuerda de hierro en el museo local, no imaginaba que este trabajo cambiaría mi visión del mundo de manera tan drástica. La cuerda en cuestión era un ejemplar de hierro forjado, recuperada del fondo del mar. Había pertenecido a un barco de carga del siglo XIX que se hundió durante una tormenta. La cuerda fue donada al museo por un entusiasta de la historia marítima que había pasado años tratando de restaurar el barco en su totalidad, sin éxito. Mi tarea era restaurarla y preservarla para que las futuras generaciones pudieran apreciarla. A primera vista, parecía un trabajo rutinario, pero pronto me di cuenta de que había algo profundamente inquietante en este objeto. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó cuando empecé a trabajar en la cuerda. El laboratorio de restauración, normalmente bien climatizado, parecía estar constantemente frío. Ajusté el termostato en varias ocasiones, pero la temperatura se mantenía inusualmente baja. Me pregunté si podría ser un problema con el sistema de calefacción, pero el resto del edificio estaba a una temperatura normal. Era como si la cuerda estuviera absorbiendo el calor. Intenté atribuirlo a una posible falla en el sistema de climatización, pero no encontré ninguna anomalía técnica. Al comenzar a desenrollar la cuerda para examinarla, noté algo extraño. A pesar de su antigüedad y corrosión, el metal tenía una luminosidad peculiar. Era como si la cuerda emitiera una tenue luz propia, que parecía variar con cada movimiento. Intenté explicar esto como un efecto óptico debido a la corrosión y al estado del metal, pero no podía negar que algo no estaba del todo bien. Era como si el hierro tuviera una especie de vida propia, una energía que desafiaba la lógica. A medida que avanzaba en el trabajo, las cosas comenzaron a volverse aún más extrañas. Empecé a notar movimientos involuntarios de las herramientas. A veces, el martillo parecía desplazarse por la mesa o el cepillo se movía solo, como si alguien invisible estuviera manipulándolo. Al principio, pensé que podría ser el resultado de una mala conexión eléctrica o un problema mecánico, pero cuando los eventos se repitieron con una frecuencia cada vez mayor, mi escepticismo comenzó a tambalear. Intenté grabar estos movimientos con una cámara de seguridad, pero cuando revisé las grabaciones, los eventos se mostraban en blanco y negro, sin captar el momento en que las herramientas se movían. Una noche, mientras trabajaba solo en el laboratorio, un sonido inesperado me sacó de mi concentración. Fue un fuerte golpe, como si algo hubiera caído al suelo. Me levanté para investigar, pero encontré todo en su lugar, sin ninguna señal de que algo hubiera sido movido. Decidí que tal vez era un sonido proveniente del edificio, pero no pude deshacerme de la sensación de que algo estaba fuera de lugar. A la mañana siguiente, encontré marcas en el suelo del laboratorio que no estaban allí antes, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Nadie más había estado en el laboratorio esa noche, y las cámaras no mostraban nada relevante. Decidí investigar la historia del barco al que pertenecía la cuerda. Encontré archivos antiguos y documentos del naufragio que detallaban una serie de eventos desafortunados. El barco había sido parte de una expedición en busca de un valioso cargamento. Según los registros, la tripulación había quedado atrapada en una tormenta imprevista y varios miembros de la tripulación desaparecieron misteriosamente antes de que el barco se hundiera. Los testimonios de los sobrevivientes hablaban de una serie de eventos inexplicables, pero los detalles eran vagos y no proporcionaban explicaciones concretas. Lo que me llamó la atención fue un documento que mencionaba un ritual realizado por la tripulación. El ritual estaba destinado a invocar protección divina para el barco en su viaje. Las descripciones eran vagas y llenas de términos arcaicos, pero incluían referencias a cadenas de hierro que parecían ser parte del ritual. Al leer esto, empecé a cuestionar si la cuerda tenía alguna conexión con esos eventos sobrenaturales. La idea de que un objeto inanimado pudiera estar relacionado con eventos paranormales era difícil de aceptar, pero no podía ignorar la serie de extrañas ocurrencias en el laboratorio. Una noche, mientras revisaba los documentos en el laboratorio,
recibí una llamada telefónica misteriosa. La voz al otro lado estaba en silencio y cada vez que intentaba responder, la línea se cortaba. El verdadero cambio ocurrió cuando un experto en fenómenos paranormales vino a visitar el museo. Aunque me sentía ridículo por pedir ayuda para algo que consideraba superstición, no podía ignorar los eventos extraños que estaba experimentando. El especialista examinó la cuerda y realizó algunas pruebas. Aunque no encontró evidencia concreta, sugirió que el metal podía estar asociado con una energía residual, una especie de rastro de la experiencia traumática del naufragio. Me sorprendió escuchar esto, pero su explicación era lo más cercano a una justificación lógica que había encontrado. El especialista realizó una ceremonia de limpieza en el laboratorio, utilizando técnicas que incluían la colocación de objetos simbólicos y la recitación de palabras. Aunque al principio me sentí escéptico, no pude negar que la atmósfera cambió durante el ritual. Las llamas de las velas parpadeaban de manera irregular, como si respondieran a una presencia invisible. Después de la ceremonia, el ambiente en el laboratorio parecía más tranquilo, pero aún no podía deshacerme de la sensación de que la cuerda de hierro guardaba alguna presencia. Decidí almacenar la cuerda en una sala separada, lejos del público, para evitar más problemas. A partir de ese momento, las cosas se calmaron, pero la inquietud persistió. La cuerda permaneció en su caja, una presencia silenciosa en el museo. Sin embargo, había momentos en los que sentía una presencia invisible, una sombra de incomodidad que se cernía sobre mí cuando pasaba cerca de la sala donde se almacenaba la cuerda. Cada vez que pasaba por el laboratorio, me detenía un momento para observar la caja y me preguntaba si alguna vez desentrañaría completamente el enigma que guardaba. El museo se recuperó del incendio y la cuerda de hierro volvió a su lugar en la sala de exhibiciones. El ambiente parecía más tranquilo, pero algo en mi interior seguía perturbado. A veces, me preguntaba si el objeto tenía alguna influencia en mí o si la influencia provenía de mi propia mente, perturbada por los eventos inusuales. Una noche, mientras revisaba algunos archivos antiguos del museo, recibí una carta sin remitente. Dentro de la carta había un dibujo de una cuerda de hierro. Y una advertencia, el mensaje era breve, pero inquietante: la cuerda no ha terminado su viaje. El contenido de la carta no daba ninguna pista sobre su origen, y no encontré ninguna conexión directa con el objeto o con el museo. Me pregunté si era una broma, un intento de asustarme o algo más siniestro. La inquietud persistió, y la cuerda de hierro siguió siendo un enigma no resuelto. A veces, me encontraba pensando en ella, preguntándome si era posible que el metal realmente guardara algo más allá de lo que la ciencia podía explicar. La sensación de que algo más estaba en juego seguía presente, una sombra en el fondo de mi mente. El misterio de la cuerda de hierro sigue siendo una parte de mi vida. Aunque trato de racionalizar lo que viví, hay una parte de mí que sigue inquieta. La historia del barco, el ritual y los eventos extraños en el laboratorio parecen entrelazarse en un enigma sin resolver. Cada vez que paso por el museo, me detengo un momento para mirar la cuerda y me pregunto si alguna vez desentrañaré completamente el enigma que guarda. El museo sigue abierto y la cuerda permanece en su caja. Las preguntas persisten, y aunque mi visión del mundo sigue siendo lógica y científica, el enigma de la cuerda de hierro permanece sin respuesta.